quiero llevarle en esta hora al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. En esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor. Aleluya. Si me ayudan con la bandera, la quiero más adelante. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 37 vamos a estar meditando. Amén. Gracias, hermana. Gloria al nombre del Señor. Si usted trajo para anotar, anote. Gloria al Señor. Aleluya. Tome sus anotaciones. Aleluya. Y aprenda la palabra de Dios. Aleluya. Una vez nos dijo un hermano: ¿y ustedes por qué no predican como predica el pastor tal? Dios da como Él quiere, hermanos. Amén. Uno no se puede comparar a otro pastor. Dios da la palabra como Él la quiere dar a cada uno. Y esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón, bueno, no diría esta mañana, hace algunos meses, esta palabra. Y hemos luchado por predicar esta palabra, porque usted tiene que aprender la Biblia. Y vamos a entender lo que la palabra del Señor nos está hablando. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 14. Está allí la base bíblica. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abran vuestros sepulcros
y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Padre, en esta mañana, gracias por esta palabra viva y eficaz. Esta mañana, Señor, háblanos, enséñanos, despiértanos, Señor, si hay un adormecer espiritual en nosotros. Señor, que a través del conocimiento de tu palabra, Señor amado, y a través, Dios mío, aleluya, de esta palabra, Señor, aleluya, nosotros podamos verte a ti, conocerte a ti, Señor, que tú eres real, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, Señor, y que esta palabra se ha cumplido, Señor, que esta profecía se ha cumplido, y que nosotros hoy somos testigos de tu poder, Señor. Gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta mañana. Y queremos hablar de este tema interesante del Valle de los Huesos Secos a una nación viva y próspera. Cuando nosotros estudiamos el libro de Ezequiel, categorizado como uno de los profetas mayores, Ezequiel es un sacerdote y Dios permite que Ezequiel, en el tiempo del cautiverio babilónico, el cautiverio, cuando nosotros pensamos en el cautiverio, nosotros pensamos en que el cautiverio fue de una sola vez, y eso fue en 3 etapas. En diferentes años se llevaron grupos de personas los babilónicos. Ezequiel es uno de esos grupos, del segundo grupo, cuando está reinando el rey Joaquín, y es llevado cautivo. Ezequiel es un sacerdote del Señor que estaba en el templo sirviendo, pero ahora es cautivo. Allí en la cautividad el Señor lo llama. El Señor comienza a mostrarle visiones. El Señor le comienza a mostrar, hermanos, aquellas ruedas, carros de fuego. Y en todo el libro de Ezequiel yo encuentro 4 visiones. La primera es acerca de su llamado. Y la segunda y la tercera tienen que ver, hermanos, aleluya, con el llamado de Dios a Ezequiel. Pero una de esas 4 visiones es Ezequiel capítulo 37. Y es una visión totalmente diferente a las otras 3. Porque el Señor le dice en el versículo número 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El Señor lleva a Ezequiel, no físicamente, sino espiritualmente. Lleva a Ezequiel a ese valle y le muestra algo que para Ezequiel era algo inmundo. Porque si usted estudia la ley, hay algo que Dios le dijo, que cuando el pueblo tocara a un muerto, ellos eran inmundos. Algo que hacía el pueblo de Israel era enterrar bien a sus muertos. Porque si alguien tocaba a un muerto, el pueblo, según la ley, esta persona es inmunda. Entonces, para Ezequiel estar en el espíritu, en medio de un valle de huesos secos, es algo perturbador. Porque está en medio. Porque se supone que los judíos tienen bien enterrados a sus muertos. Aunque en las peregrinaciones mucha gente moría en el desierto y se encontraban huesos, como los que pasaron el desierto en México. Se encuentran con cadáveres.
Pero en esta oportunidad el Señor le está diciendo a Ezequiel, bueno, lo lleva en el espíritu y lo pone en medio del valle. Y el valle está lleno de huesos. Versículo número 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ezequiel capítulo 37 está hablando de una nación. Y esa nación se llama Israel. Dios ha castigado al pueblo y se cumple un exilio. Israel, que está formado por 12 naciones, por 12 tribus, fíjese bien, ha sido partido el reino de Israel y Judá. En el año 722 antes de Cristo, lo que conocemos como el reino del norte ha sido llevado cautivo por los asirios. Pero en el año 586 antes de Cristo, Babilonia se lleva al reino del sur, Judá y Benjamín. El Señor les dijo que los iba a esparcir en las naciones si no obedecían la palabra del Señor. Entonces, el cumplimiento del exilio es una palabra que el Señor le había dado. Lo predicaba cuando enseñaba acerca de Lamentaciones. Judá pensó que solo a los del norte Dios los iba a castigar. Al reino del norte le dijo, te voy a esparcir por todo el mundo. Hasta hoy muchos de ellos están entre las naciones. Judá pensó que Dios no iba a hacer eso. Y lo que Dios hizo con este pueblo es que los mandó a Babilonia. Y Ezequiel es uno de los desterrados. Por eso cuando uno lee una profecía, tiene que saber ese profeta a quién le escribió y en qué tiempo. Porque no es lo mismo leer a Jeremías que leer a Ezequiel. Porque Ezequiel profetizó desde el exilio. Jeremías profetizó desde la ciudad destruida. Dos contextos diferentes a la misma nación. Pero Ezequiel está diciendo la palabra del Señor que está en medio de esos huesos. Dios les había dicho, yo los voy a esparcir si ustedes desobedecen mi palabra. Esté conmigo en Deuteronomio 28:64. Esta es una palabra que el Señor le dio a Moisés. Y era una palabra que ellos sabían. Deuteronomio 28:64 dice la palabra: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí le servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, el leño y a la piedra. Después que Dios se les había revelado, Dios le dijo: si ustedes desobedecen, ustedes van a ser llevados a todas las naciones y los voy a esparcir y ustedes van a andar adorando a otros dioses a causa de la desobediencia. Cuando leemos el Salmo 37, versículo número 1, esté conmigo en la palabra. Dice la palabra del Señor. Este es un salmo de los que cantaban cuando estaban en Babilonia, el grupo de los esparcidos. Salmos capítulo 37, perdón, aleluya, 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y si usted lee el tema, lamento de los cautivos en Babilonia. Sobre sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos respondían: ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Judá había sido cautivo. Israel, las otras
10 tribus habían sido cautivas. Y ahora en ese contexto, estoy poniendo el contexto porque si usted no entiende la historia, hay cosas que no se entienden de la Biblia. Y me encanta esto. La Biblia es la palabra de Dios. Pero la historia viene a comprobar lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros vemos en el Salmo 137, ese contexto, ellos están cautivos. Diga conmigo, cautivos. Ese es el contexto. Tristeza, dolor, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene para nuestra nación? Como nosotros hoy podemos decir qué viene para este país. El contexto es incertidumbre. Pero en ese contexto Dios le da a Ezequiel la profecía del valle de los huesos secos. Y Dios le está diciendo, te puse, allí dice la palabra, en medio de un valle de huesos secos. Y vas a empezar a hablarle a esos huesos. El texto que hemos leído dice que los huesos estaban muy secos. Y eso habla, hermano, de muchos años. Cuando nosotros estudiamos un poquito acerca del hombre, cuando una persona muere, lo primero que se acaba es la piel, ¿verdad? Y la carne y los gusanos nos van a comer. ¿Cuántos dicen amén? Santo. Aunque usted no diga amén, los gusanos ya están listos, porque nos vamos a descomponer y nos van a comer todo, hermano, los gusanos. Pero hay algo que se queda, son los huesos. Los huesos, hermanos, están formados con un material tan fuerte que pueden pasar años y cientos de años y esos huesos están ahí. Lo único es que el hueso empieza a secarse. Y esa es la condición que tenían los huesos que vio Ezequiel, hablando de Israel. Aunque nosotros conocemos en la historia bíblica que Israel, que Judá volvió a sus tierras, la reconstrucción de las murallas con Nehemías, la reconstrucción del templo con Zorobabel, o sea, ellos volvieron a la tierra, pero ellos volvieron a desobedecer. Cuando Jesús viene a la tierra, Jerusalén está siendo gobernada por los romanos. Y Jesús ora por Jerusalén, porque a pesar que habían pasado el cautiverio, Jesús sabía que después de eso venía otra vez un castigo. Esté conmigo en la palabra, Mateo 23. Jesús hablando de Jerusalén. Mateo capítulo 23. A veces hay pasajes que leemos y no los entendemos, porque es necesario conocer el contexto. Verso 37 al 39. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí está la palabra profética. He aquí que vuestra casa os dejada desierta. Os es dejada desierta. Ahí hay profecía. Aunque Israel volvió a construir los muros, se volvió a construir el segundo templo, porque en Babilonia, cuando los babilónicos llegaron, destruyeron el templo que había hecho Salomón. Se volvió a construir el templo. A pesar que Israel volvió otra vez a surgir como nación, siempre estuvo esclavizada a alguien. Y estamos hablando que el cautiverio babilónico fueron 586 años antes de Cristo. Jesús llega, cuando estudia los cautiverios, eso es algo bueno, que el pastor nos está enseñando mucho. Anote, hermano, y vaya a estudiar. Los babilónicos, los medos persas, los griegos,
y después los romanos. Y Jesús llega y ellos hay que pagarle el tributo al César, a Roma. Jerusalén, Jerusalén, si supieras lo que viene. Así como la gallina recoge los polluelos, pero no quisiste. Y esta es una palabra para nosotros. Porque muchas veces viene la palabra de Dios para nuestra vida y nosotros lo primero que hacemos es endurecer el corazón. El Señor le habló a Jerusalén, lloró por Jerusalén, pero Jerusalén no sabía. Su corazón duro, Lucas capítulo 19, también habla de Jerusalén. Lucas 19, versículo 41. Gloria al nombre del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Entienda el contexto. El ministerio de Jesús se ha desarrollado en Galilea. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén porque se acercaba la Pascua. Pero cuando él llega a Jerusalén, lo primero que hizo Jesús fue llorar por Jerusalén. Usted ya va a entender ese lloro de Jesús. Usted ya lo va a entender. Dice este versículo 19, 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribará la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Si hay algo de lo que se jactaba Jerusalén, es de su templo y de sus murallas. La hermana predicaba y decía 12 puertas, porque Jerusalén, desde su estructura, el muro tiene 12 puertas. La de la oveja, la del pastor, cada puerta tiene un nombre. En Jerusalén, la celestial, tiene 12 puertas. Pero la palabra dice que el Señor le está diciendo a Jerusalén: si conocieses quién es tu paz. Porque vendrán sobre ti, tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No supiste quién llegó a tu tierra. Y eso es para Israel, pero muchas veces eso lo tenemos que aplicar a nosotros. Dios está visitando a su iglesia, Dios está hablando a su iglesia, pero nosotros muchas veces endurecemos nuestro corazón. Y nosotros pensamos que esto es del hombre. Y esto no es del hombre, hermano. Es Dios levantando en su pueblo para que esta palabra se siga predicando. Y muchas veces el corazón nuestro es como el corazón de Israel. Y el Señor le dice: si supieras. Esas palabras Jesús las está diciendo con llanto, con dolor. Estoy hablando Cristo en la tierra. Y solo necesitamos ir un poquito a la historia. Y en el año 70 después de Cristo, escuche esto, 70 años después que Jesús había llorado, uno de los generales romanos fue y sitió Jerusalén otra vez como los babilónicos y destruyó el segundo templo. De hecho, un día Pedro le dijo: Señor, ¿ya viste el templo? Qué hermoso.
Y Jesús le dijo, si supieras que no quedará piedra sobre piedra. O sea, el orgullo de ustedes va a ser quebrado. ¿A cuántos el Señor nos ha quebrado el orgullo? Duele, duele. Pero nos quiebra el orgullo. Lo hizo con Jerusalén. Lo hizo con él. En el año 70, este hombre que comandó, oye hermano, quemó toda Jerusalén. Y lo que sucede en ese momento, no se pierda porque le estoy llevando una línea histórica. Cuando usted mira a Jerusalén y ahora usted ve su segundo templo quemado, ¿sabe lo que sucedió? Se fueron esparcidos por todas las naciones. Leímos a Deuteronomio, ¿verdad? Te esparciré, te mandé. No solo le mandó profetas, le mandó al Mesías. Y no quisieron. Desde el año 70 después de Cristo, nuestra era, Israel ha vivido en todas las naciones. No han tenido territorio. Aleluya. Ellos se fueron sin tener una tierra, aquella tierra que Dios le había dicho a Abraham, que esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. La tierra fue quitada. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Pero algo comienza a suceder en el siglo XX. Esa tierra que solamente es desierto, esa tierra que solo eran, hermanos, yo podría decir fangos, que no se podía pero ni sembrar. El Señor le dice en la profecía, estoy en la profecía, profetiza, háblale a los huesos. Hermano, Israel por 1900 años, desde el año 70, por 1900 años no tuvieron un espacio geográfico, una tierra. Pero el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Profetízale a estos huesos. Y dice la palabra que cuando Ezequiel comenzó a hablar, cuando Ezequiel comenzó a proclamar la palabra de Dios, algo se estremeció, aleluya, algo se movió, y eso es en el mundo espiritual. Porque nosotros pensamos que todo sucede en el mundo material. No, espérate. Primero las cosas suceden en lo espiritual. Ezequiel está en el espíritu en medio del valle. O sea, Ezequiel lo que está viendo son los años de desolación. Ezequiel lo que está viendo no solo es el cautiverio babilónico, sino que Ezequiel está viendo esos 1900 años donde esta nación iba a andar errante por todo el mundo. Los huesos están bien secos, pero le dice el Señor a Ezequiel, Ezequiel, ¿crees que estos huesos vivirán? Profetiza, habla, di la palabra. Y dice que cuando Ezequiel comienza a hablar, no solo comienza a ver ese mover, sino que dice que empezaron a unirse los huesos, tendón por tendón. Aleluya. Imagínense, hermano, el milagro precioso. ¿Cuál milagro precioso? La unión del esqueleto humano. 260 huesos tiene nuestro cuerpo. El hueso más grande, el fémur, y el más pequeño, el martillo que está dentro del oído. Y cada hueso fue poniéndose en su lugar. No pusieron el fémur aquí, ¿verdad? Donde no le toca. Sino que cuando da la palabra, porque esto es algo hermoso, cuando viene la palabra de Dios, viene el orden. Cuando viene la palabra, hay gente que la palabra no le ha entrado porque todavía vive en desorden. Pero cuando la palabra de Dios, hermano, se comienza a hablar, hermano, tú estás incómodo por la vida desordenada que tienes. Pero hay gente que se acomoda al desorden. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no ha entrado a su corazón. Duele decir esto, pero dentro de las iglesias hay un montón de gente que la palabra no le ha entrado. Hay gente que está viviendo doble vida. Hay gente que vive de apariencia
arreglarlo, porque esa sangre no cae sobre nuestra cuenta. Arréglate tú con Dios. Si te caigo mal, arréglate con Dios. Aleluya. Tú no tienes problemas conmigo, tú tienes problemas con el de arriba. Con él es el problema. Entonces envió la palabra y dice la Biblia en Ezequiel capítulo 37 que los huesos comenzaron ¿a qué? A unirse, tendón por tendón. Aleluya. Y además de estar tendón con tendón, comenzó, dice la palabra, a tomar carne. Y es interesante porque uno lee Ezequiel capítulo 37 y yo quiero que usted sepa qué es Ezequiel 37. Es la casa de Israel. Una nación donde Dios le puso juicio. Diga conmigo, juicio. Nadie quiere estar bajo el juicio de Dios, pero Israel sí entró al juicio de Dios. 1900 años. Hermano, cuando usted ve judíos hoy, usted va a ver judíos negritos, judíos chinitos, judíos de diferentes tez de piel. Y usted dice, ¿cómo? ¿Son judíos? Sí. ¿Por qué? Acuérdense de la profecía. Desobedecieron y el Señor los mandó por todas las naciones. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 28. También es una palabra, pero es una palabra de restauración. ¿Cuántos saben que Dios restaura? El Señor le dice a Israel, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura porque vienen sucios y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas y de todas esas idolatrías. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y los pondré en un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No solamente estaba la palabra profética de destrucción, sino que aún en medio de la palabra de destrucción, el Señor está diciendo, espérate, pero va a haber un día donde yo los voy a reunir. Y me encanta esto, porque en la profecía Dios no solamente te manda el castigo, sino que en la profecía siempre va a ir acompañada del consuelo de Dios y de la salvación del Señor. Ustedes van a ser llevados cautivos. Un valle de huesos secos. O sea que nadie se va a acordar de ustedes. Olvidado. ¿Quién se acuerda de los muertos? Nadie. Pero Ezequiel 36, antes del 37, el Señor les había dicho, yo los voy a sacar de entre las naciones. Yo los voy a juntar a la tierra que yo le di a tus antepasados. A Abraham, a Moisés, que aunque Moisés no vio la tierra prometida, sino Josué, la tierra que fluye leche y miel, ese territorio yo los voy a volver a unir, pero los voy a lavar, los voy a santificar, porque ustedes vienen sucios de toda la inmundicia. 1900 años. Aleluya. En el siglo XX, ellos están esparcidos en todo el mundo y principalmente concentrados en Europa. En el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, yo digo, Dios permitió que se levantara un hombre, uno de tantos en la historia, que persiguiera a este pueblo. Adolfo Hitler en Alemania, el Führer. Vayan a estudiar historia, hermanos. Y no se le metió más en la cabeza que matar a los judíos. Y el holocausto judío está registrado. Lo que está registrado, que murieron 6 millones.
¿Usted entiende a Jesús llorando por Jerusalén? No solo lo que sucedió en el año 70, que todos huyeron, murieron, los quemaron. 1900 años. Porque fueron duros de corazón, mi hermano. Usted no espere ser duro de corazón y que Dios lo empiece a bendecir. Ese no es el Dios que predicamos. Hay gente que peca deliberadamente y Señor, bendíceme. Deja de estar orando, bendíceme, arregla tu vida primero. Arrepiéntete de tu pecado. Después de la Primera Guerra Mundial, en toda Europa estaban los judíos. Y los fueron a sacar, hermanos. Los fueron a sacar a todos, de todos lados. A tal punto que cuando usted ve, las imágenes son desgarradoras. La gente subiéndose a los trenes por miles en cámaras de gas. Hermano, a los judíos los metieron a máquinas donde los molieron, hicieron jabón de ellos, del sebo humano. No se les conocía por nombre, sino por un número de los cuales ellos fueron tatuados. O sea, no nombres, sino un número. Las imágenes de cómo ellos estaban son imágenes desgarradoras, hermanos. Estoy hablando del Valle de Huesos Secos. Y usted y yo somos testigos. Hoy eso es historia, pero en ese momento ellos no sabían lo que venía. Hoy nosotros podemos ir a buscar, esa es la historia que ellos han vivido. Cuando yo vi esa imagen, ese montón de huesos, hermano, eso es lo que vio Ezequiel. Por montones de huesos. Gente que no hallaban ni cómo enterrarla. Eran unas fosas comunes donde entraban esos cuerpos. Otros no los podían enterrar, los quemaban. Pero Ezequiel capítulo 37 dice, verso 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetízale al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En ese momento todavía ellos, espiritualmente, Israel está muerto. Porque aunque existen como personas, pero no tienen un territorio, es una nación que no existe. Pero la palabra del Señor nos habla de la restauración. Y esta profecía de Isaías 66:8 es una profecía que estremece mi corazón. Cuando yo leo esta palabra, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto y le dio a luz, aleluya. La profecía dice que otra vez en un día ellos iban a volver a nacer. Eso lo dijo Isaías. ¿Alguien ha visto tal cosa? Que en un día una nación va a volver a nacer. Jeremías 31:10. Oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decirle al que esparció a Israel, los va a reunir otra vez, los guardará como el pastor guarda a sus rebaños, aleluya. Y aquí te estoy presentando el 14 de mayo de 1948, la Organización de las Naciones Unidas, en una cumbre internacional, se reúnen para decirles, hay que darles un territorio a este pueblo. Y es ese día, aleluya, que ellos están firmando que Israel iba a tener nuevamente un territorio. Se está cumpliendo Ezequiel capítulo 37.
37 está diciendo: en un día lo volveré a hacer. Hermano, tienen 1900 años sin territorio. Pero Isaías dice: ¿alguien ha visto tal cosa semejante? Que en un día, y ese día hoy nosotros lo conocemos, 14 de mayo de 1948, si usted hace la división, Israel tiene de existir 77 años. El valle de los huesos secos, enfrente de nuestros ojos, se ha cumplido la profecía. Aleluya. Y a mí me estremece mi corazón. Estremece mi corazón. Porque el Dios de Israel es el Dios que nosotros adoramos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que los mandó por el pueblo, por las naciones, que sufrieron a causa de su desobediencia. Pero Él no puede negar su palabra. ¿Qué es Israel hoy? Israel es una nación próspera. ¿Quién es Israel hoy? Israel, hermanos, es una nación en la actualidad, y dije que es una nación joven de 77 años, que es una potencia mundial. Una de las naciones que tiene el mayor número de premios Nobel del mundo, los judíos. El Señor dijo: ustedes van a volver. Hay proyectos en Israel de ir a buscar a los perdidos. Y hermanos, desde que Israel volvió a tener su territorio, hay caravanas de gente, claro, que les estudian su ADN para saber si son descendientes judíos. Están llegando. O sea, la profecía se está cumpliendo enfrente de nosotros. Hijo de hombre, profetiza. Y estos huesos vivirán. Esta nación que solo era pantanos y desiertos va a volver a surgir. Profetiza. Y Ezequiel dice: y profeticé como me mandaron. Y ahora usted y yo estamos viendo la profecía cumplida. Los judíos regresando a su tierra. Hermano, el mismo gobierno haciendo proyectos, mandando aviones a la India, a la China, al África, mandando, buscando las comunidades judías, estudiándolas, comprobando que son descendientes de cada una de las tribus. Y la gente está llegando. Y cada año, hermano, hay caravanas de gente que está llegando. Solo es que usted se vaya a YouTube y diga: judíos llegan. Mire, hermano, usted llora de ver esos videos. Esa gente cuando se baja del avión besa al piso. Y usted dice: ¿por qué? Porque ellos conocen la palabra y dicen: hemos vuelto a la tierra de nuestros antepasados. Porque la profecía se está cumpliendo. Y cuando usted ve a esa gente llorar, que quizás, hermanos, 10 generaciones atrás son los que salieron, 11, 12, estoy hablando de 1900 años atrás. ¿Cuántas generaciones habrán pasado? Pero que guardaron eso y sabe que son descendientes judíos. Y ahora el Señor está permitiendo enfrente de nuestros ojos. Usted dice: hermana, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Ya lo sé que tiene que ver con nosotros. Déjeme explicarle. Porque usted a veces lee la Biblia y la lee de atrás para adelante. Aleluya. Cuando Israel, este pueblo, hermano, comienzan a llegar, algo empieza a suceder. Ese es el desierto. Sistema de riego, los mejores cultivos, lo mejor está en Israel. Este es el valle de huesos secos. Que una nación que no tenía territorio, hoy sí tiene un territorio. Aunque todavía hay un conflicto, y usted lo sabe, en la franja. Porque los palestinos se apoderaron de ese territorio y ellos están diciendo: ese territorio es nuestro. Y ellos dicen: no, este es el territorio que el Señor le dio a nuestro padre Abraham. Y usted ve lo que está sucediendo. Pero el Señor los volvió a la tierra. Esta nación, según Ezequiel capítulo 37, se volvió a formar. Esta es Tel Aviv,
lo que actualmente hoy es la capital de Israel. Lo mejor en tecnología lo tiene Israel. Lo mejor en invento. De hecho, nosotros nos servimos de lo que ellos hacen. El microchip es creado por los judíos. Todos nosotros andamos teléfonos inteligentes. Amén. Todos nosotros nos servimos de lo que Dios les ha dado a ellos. Hermanos, en medicina, con tecnología para la medicina, ellos, las mejores máquinas son ellos. Entonces, cada vez que usted vea un invento que fue hecho por un judío, usted acuérdese de Ezequiel capítulo 37, que el valle de los huesos secos volvió otra vez. Lo mejor en armas lo tiene Israel. De hecho, en el 14 de mayo de 1948 se declara la independencia. El 15 de mayo comienza una guerra. Los egipcios empiezan a hacerle guerra sin tener ejército. Y cuando usted estudia esa guerra después de la independencia, ¿ganó quién? Israel. No los egipcios. O sea, uno comienza a estudiar guerras, uno comienza a estudiar historia. No sé si a usted le gusta la historia, pero yo soy feliz en la historia. Porque la historia solo me viene a comprobar lo que la palabra del Señor ya dijo. No puedo desligar la Biblia y la historia, porque si no usted no va a entender la Biblia. Entonces, usted mira a Israel y usted mira ahí el domo de hierro. Un sistema donde los misiles salen de otros países, pero nomás entra al cielo o al espacio aéreo de Israel. Hay misiles listos para destruirlos en el aire. Y la capacidad que tiene el domo de hierro es, oye bien, el 99% de probabilidad de deshacer los misiles en el aire. El 1% tiene de error. Pero el 99%, eso no lo tiene ni Estados Unidos. A Estados Unidos le cayeron los aviones y nadie sabía que ahí venían los terroristas. ¿Verdad que sí? Estados Unidos no tiene eso, hermano. Nos mandan un dron que sea bomba y nos destruyen. Hace poco estaban estudiando unos drones que había mandado México y decían, ¿quiénes? ¿Qué tipo de drones? Yo no sé si usted vio la noticia. ¿Qué tipo de drones son? Pero a Israel no le entran drones que son bombas. A Israel no le entran misiles. De hecho, hace poco les enviaron cientos de misiles de una sola vez. Boom, 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 boom. ¿Y sabe qué hizo el domo? ¿Y esa inteligencia? Boom, boom, boom. Y viene esa capacidad que tiene, así como los enviaron, así los destruyeron. Y nosotros solo vimos la noticia, ninguno cayó en Israel. Todos en el aire fueron destruidos. Aleluya. Ese es al Dios a quien yo le canto. Aleluya. Yo no estoy exaltando a Israel, yo estoy exaltando al Dios de Israel. Porque usted y yo todavía no lo conocemos. No se trata de la nación. La nación solo es que Él está mostrando quién es Él. Porque Él los ha capacitado. Porque la capacidad que Dios le ha dado a esta nación es una capacidad grande. Pero hay un problema con Israel. Y usted dice, pastora, ¿y la profecía dónde quedó? Le voy a decir dónde estamos en la profecía. ¿Ya se cumplió 100% la profecía de Ezequiel 37? No. Hace falta una parte. Dice que el cuerpo los tendones se empezaron a formar. Y tienen piel y nacieron como nación. Pero les hace falta una cosa, vida. Porque la última parte de la profecía dice, sopla y serán seres vivos. Aunque existen como nación, les hace falta una cosa, les falta vida. ¿Qué tipo de vida? La vida espiritual. Porque aunque Israel hasta hoy en la actualidad está contabilizado como 20 millones de judíos en la tierra, el 5% de ellos son cristianos. Esta comunidad es una de las más fuertes del mundo en Israel. Algo le hace falta a esa profecía: la vida espiritual. Porque ellos son
judíos y practican el judaísmo. Pero nosotros sabemos que el judaísmo no salva, que el único salvador es Cristo, que a los suyos vino y que los suyos no le recibieron. Y en Israel usted va a ver musulmanes, usted va a ver gente árabe, usted va a ver judíos, pero usted va a ver una minoría de cristianos. Les hace falta Cristo. ¿Quién es la vida, hermanos? ¿Quién es la vida? Cristo. Hace falta. Hace falta, todavía les hace falta que se cumpla esa parte de Ezequiel capítulo 37. Pero entonces usted dice, entonces nosotros, las naciones gentiles, que somos todos nosotros, la iglesia que fuimos lavada con la sangre de Cristo, somos mejores que Israel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos mejores que Israel? No, no somos mejores que Israel. Porque aunque ellos desobedecieron, hay palabra profética de salvación sobre ellos. Romanos 11:25. Porque esto es Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabe por qué Dios ha permitido la dureza al corazón de Israel? Para que los gentiles entráramos en el plan de salvación. Y eso es un gran misterio, hermanos. Versículo 26. Luego de todo eso, o sea, nosotros estamos hoy en esa etapa, en el verso 25. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicándole a las naciones. Pero va a haber un momento donde esta palabra ya no se va a predicar. Y usted dice, ¿cuándo es que la palabra no se va a predicar? Cuando venga el rapto, la iglesia ya no estará. Entonces, verso 26, todo Israel será salvo. Y usted dice, así por así. No, ellos tienen que aceptar a Cristo. De hecho, en la gran tribulación, los dos testigos vienen a predicarle a Israel. Porque si un judío se muere hoy sin Cristo, va al infierno. Entonces, la palabra es que un día, a los que estén vivos en ese momento, dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Pero la iglesia ya no estará. Hace falta vida espiritual. Usted dice, hermano, hay que ir a predicar a los judíos. Hay que predicarle a los judíos, hermano. Porque si un judío no acepta a Cristo, está perdido. Así que hay promesa de salvación para ellos. Zacarías 8:7. Así dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Romanos 11:26, que es el texto que acabamos de leer, y todo Israel será salvo. Ok, este es el estudio y viene la prédica. Aleluya. Acabo de dar el estudio bíblico y viene la prédica. Y todo eso que tiene que ver con nosotros. Le voy a decir que tiene que ver. Ezequiel capítulo 37 no es el final de los tiempos, sino el principio de los tiempos. Porque lo que parece muerto, hermanos, comienza a despertar. Y comienza a despertar en etapas. Diga conmigo, etapas. Y si hoy estamos estudiando a Ezequiel 37, que habla de la nación de Israel, también nos está hablando a nosotros como iglesia, porque esta es una señal para las naciones. Y esta es una señal para la iglesia del poder de Dios. Esa gente que dice, yo estoy bajo por gracia, hoy me salgo, hoy peco
y mañana me reconcilio. Espérate, tú no conoces al Dios de la Biblia. Esa gente que juega al evangelio, esa gente que vive vida de libertinaje, esa gente, aleluya, que piensa que todo es amor y que todo es bondad y que todo es misericordia. Y yo no digo que Dios no tiene esos atributos, porque Él es amor, porque Él es bondad, porque Él es misericordia. Pero te hacen falta otros. Él es verdad, Él es justicia. Y Dios aplica misericordia, unido a la justicia. Señor, ten misericordia de mí. Sí, pero voy a ser justo. Ustedes pecaron, ustedes se van esparcidos por las naciones. Ustedes pecaron, ustedes van a sufrir. Ustedes han hecho esto y usted mira a Israel y dice, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver que Dios ha usado a Israel para ser un ejemplo al mundo entero. Que aunque no tenían territorio por 1900 años, en un día Él hizo que los gobernantes de este mundo volvieran a unir a esta nación. Y se levantaran y hoy son una potencia mundial. ¿Qué es eso? Señales. 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 ¿Qué es eso, hermano? Que el Dios que nosotros acabamos de estar hablando es el mismo. No ha cambiado. No ha cambiado. Si usted cree que yo estoy hablándole de otro Dios, no, usted se equivocó. Porque esta señal es para las naciones, pero también es una señal para la iglesia. A usted le tiene que doler su pecado, hermano. En la actualidad a Israel no le duele su pecado. Porque si usted ve la imagen, las mayores manifestaciones de esa comunidad están ahí. No le duele su pecado. A nosotros nos tiene que doler. Quizás usted está dormido y usted dice, yo voy al culto, voy el domingo, canto, doy la ofrenda, me he visto como cristiano, porque hay gente que se viste como cristiana, pero no es cristiana. Porque no es la ropa la que te hace cristiano, hermano. Amén. Es que no es la sotana la que hace al monje. Porque cuánto monje anda sotana. Pero usted sabe cómo, lo que son. Entonces lo ponemos al lenguaje evangélico. No es la corbata. Que hay que andar presentable. Hay que andar presentable. No voy a venir con los peores trapos que tengo. Lávelo, plánchelo. A mí me da tristeza cuando veo a los jóvenes con las camisas arrugadas. Yo digo, padre, que estos no conocen la plancha. Vamos a recoger ofrenda para planchas. Es para el Señor presentarse, pero eso no hace lo que yo soy. Usted prepárese para el Señor, pero ¿sabe qué? Eso no dice lo que yo soy. Porque hay gente que está bien planchada y está bien perfecta, pero que carga pecados terribles en su corazón. Israel ha seguido celebrando su judaísmo, guardando el Shabbat, haciendo las fiestas judías, y entonces estamos bien. Guardándose de la ley, pero su corazón está lejos del Señor. Israel siempre ha sido un ejemplo para la iglesia, y siempre lo será. Usted estudia a Israel y usted se va a dar cuenta que ese es el ejemplo para usted y para mí. Ezequiel capítulo 37 es una profecía que se ha venido cumpliendo parte en parte. Pero Dios no ha dejado de cumplir su palabra. Hay gente que siembra mal y quiere cosechar bien. No, mi hermano. Siembre bien para que coseche bien. Porque el Dios de Israel nos va a hacer
que cosechemos lo que nosotros hemos sembrado. Así que en esta mañana quiero llevarte a Dios. Quiero llevar al conocimiento de tu mente, porque a veces no conocemos a Dios. Cuando yo estudio esto, mi corazón se emociona y me da una emoción en mi corazón. Y usted dice, ¿por qué? Porque digo, Señor, es que tú eres mi papá y tú permitiste 6 millones de judíos muertos en el holocausto. Para destruirme a mí en un ratito me puedes destruir. Porque a la iglesia le está haciendo falta el temor del Señor. Porque a veces estamos tan dormidos. Mira, hermano, decir ayuno es como decirle a la gente, no venga. Amén. Decirle oración en la madrugada, es la gente diga, están locos. Decirle a la gente, vámonos de retiro, dice, yo tengo que trabajar. Y digo, wow, Señor, ¿cuán dormidos estamos? ¿Cuán dormidos estamos? Porque estamos tan materializados. Ese dinero que estás matándote por trabajar, ay, hermano, Dios para quitártelo, te lo quita en un ratito. Hay gente que dice, yo tengo una meta, tener tanto. Ay, hermano, yo he visto gente tener y después andar prestando para comer. Porque muchas veces cuando tenemos el orgullo, llega a nuestro corazón. Y viene el Señor y dice, espérate, tú no me conoces. Y dice, Dios es así de malo. No, no es malo, es bueno. Porque nos quita lo que nos estorba. Si usted no le ha dado el primer lugar a Dios en su vida y usted dice, para mí es más importante mi trabajo, para mí es más importante mi familia, para mí es más importante mi vida, para mí es más importante que yo esté bien, para mí, y usted se puso cualquier otra cosa primero que Dios, usted mire a Israel, porque eso fue lo que hizo Israel. Puso a sus dioses antes que el Dios verdadero, a tal punto que Jesús estuvo entre ellos y no supieron que era el Mesías. Y usted dice, ¿pero cómo? Hermanos, desde los 12 años en adelante ellos estudiaban las profecías del Mesías, ellos esperaban al Mesías. Si hay alguien que sí sabía las profecías del Mesías, era Israel. O sea, sí sabían la palabra, pero está nublada su mente. Y lo tuvieron entre medio de ellos y no se dieron cuenta que por años habían estudiado que Él iba a estar y estuvieron con ellos. ¿Y saben lo que hicieron? Lo criticaron, lo abofetearon, lo crucificaron. Eso es lo que Israel hizo. Yo pregunto en esta hora, ¿qué estás haciendo tú con el Señor? En el testimonio de las damas, la hermana dijo una palabra que a mí me impactó. Dios estaba en mi bolsillo. Porque lo necesito para que me prospere financieramente. Pero entendí que Él no quiere estar en mi bolsillo. Que Él quiere estar en mi corazón y ser el primero. Cada vez que vea esta bandera, cada vez que escucha del pueblo de Israel, acuérdese de Ezequiel 37 y diga, wow, esa profecía se ha cumplido. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue reinando. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mucho. Con la iglesia, mucho. Pero si usted cree que este es un mensaje más para seguir viviendo como a usted le dé la gana, ok, arréglate con Dios. Arréglate
Arréglate con Dios y no vengas a darte baños de pureza, porque esos tus baños de pureza no sirven, porque Dios conoce nuestro corazón. Lo que yo sí sé conforme a esta palabra es que si algo está muerto, Dios lo puede revivir. Y hoy cierro con esta palabra. Ponte en pie. ¿Qué cosas están en tu vida que están como el valle de huesos secos? ¿Qué cosas hay que están muertas y bien muertas en ti? Tu intimidad con el Señor, tu familia. Yo he escuchado de la boca de los creyentes, es que a mi marido no lo cambia nadie. Santo Dios. Pero si Él revivió los huesos y les volvió a dar piel, Dios sí puede cambiar esa situación en tu vida. Algunos de nosotros tenemos familiares que sabemos que son duros de corazón, pero que a pesar de la dureza de su corazón, nosotros tenemos que aprender a creerle al Señor y a orar, que aunque eso parece muerto, Dios le da vida. Que lo que parece que en tu vida no tiene esperanza, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Que tú piensas que en tu vida hay cosas que dices, es que yo no puedo cambiar. No puedo cambiar. Ay, hermano, ¿con qué hizo revivir los huesos secos? No hay nada en tu vida que Dios no pueda cambiar. No hay nada en tu corazón que Dios no lo pueda cambiar. No hay nada. Nada. El problema es que no le hemos abierto el corazón al Señor. Deja de vivir dos vidas. Deja de vivir ocultando el pecado y seguirlo enterrando. Deja de vivir esa vida de apariencia. Yo no sé, pero yo sí quiero el soplo de vida de Dios. Que las áreas en mi vida que están muertas, su espíritu venga y sople. El texto dice: y aquí vino un viento